Ok, gente, hoy quiero hablar de algo literario otra vez, vamos a volver a la literatura y quiero que hablemos del fenómeno Benjamín Labatut. Quiero que hablemos de este escritor chileno nacido en 1980, que es uno de los autores contemporáneos que más me han marcado y más me siguen marcando, de hecho. Vamos a hablar de tres cosas. En orden cronológico, las publicaciones siguientes. Vamos a hablar primero de Un verdor terrible, publicado en 2020, que es una especie de libro inclasificable. De hecho, se me atraganta un poco decir que es simplemente una novela. O sea, lo es, sin ninguna duda, es una novela, pero también es muchas otras cosas. Es también un recorrido por los principales descubrimientos científicos de la primera mitad del siglo XX, al igual que pues, un ensayo filosófico sobre el conocimiento humano y sus límites. Y además es un extraordinario poema, sereno pero vertiginoso, sobre los abismos de lo desconocido. Tenemos un relato sucesivo de descubrimiento en descubrimiento muy elegante, desde el uso del pigmento azul de Prusia para la fabricación de los gases mortales de la Primera Guerra Mundial hasta la revolución de la mecánica cuántica. Y a lo largo del libro, la narración fría de los hechos deja poco a poco paso a una dimensión mucho más personal en la exploración más ficcionalizada, claro, de la intimidad y la vida secreta de los distintos científicos de los que se habla. Y todo ello con un estilo de una elegancia universal poco frecuente, que derrocha siempre una sensibilidad extrema, pero siempre serena. Hablaremos también de un ensayito publicado en 2021 titulado La piedra de la locura. Esta vez sí se trata de algo puramente ensayístico, pero tremendamente interesante, puesto que abre una ventana a las obsesiones recurrentes y al imaginario personal del autor, ¿no? Y de alguna forma nos sirve para, digamos, glosar sus creaciones literarias. Y finalmente diremos unas palabras también sobre su última novela, la excepcional Maniac de 2023, que retoma las obsesiones y temáticas emprendidas en Un verdor terrible, pero dándoles un giro distinto, particularmente en lo que se refiere a las estrategias narrativas. Vemos una continuidad tonal, estilística y temática con Un verdor terrible, pero modifica completamente el dispositivo narrativo. La primera parte, relativamente breve, narra los últimos meses de vida de Paul Ehrenfest, que decide terminar con la vida de su hijo y la suya propia al contemplar simultáneamente una sinrazón o un horror doble. El horror de la sinrazón científica y el horror de la sinrazón histórica, en su caso el auge del nazismo, ¿no? Y del antisemitismo. La segunda parte, con diferencia la más larga, se ocupa exclusivamente de la vida de John von Neumann sería, creo, un científico prodigioso que encarna la genialidad más radical, más inhumana y al mismo tiempo la falta de una brújula moral clara más inquietante. Aquí la perspectiva narrativa cambia. Lo que tenemos es una sucesión de distintos narradores intercalados, todos en primera persona y todos ellos gente cercana a von Neumann. Su mujer, sus profesores, sus amigos, sus compañeros. Eso sí, el propio von Neumann nunca ejerce el rol de narrador. Es continuamente observado desde fuera. Parece que aquí la técnica narrativa reposa en la creación de una distancia imprescindible para con esa figura inasible, incomprensible, esa mente prodigiosa a la que es al mismo tiempo, o que es al mismo tiempo una alteridad total, ¿no? Y a la que por lo tanto nunca podemos acceder. Es una mente demasiado grande, demasiado inhumana para casi cualquier instancia narrativa. Se requiere, pues, la intercesión de otros personajes, de otros narradores, de otros puntos de vista, para tratar de formar el retrato de John von Neumann como una especie de caleidoscopio, digamos, ¿no? Y finalmente la tercera parte de esta novela nos proyecta hacia nuestra ultracontemporaneidad con un relato hermosísimo sobre los torneos que el campeón del mundo de Go, Lee Sedol, realiza en diversas ocasiones contra distintas inteligencias artificiales, particularmente una llamada AlphaGo, que se va sofisticando hasta elevarse al nivel de un dios, reduciendo la inteligencia humana más prodigiosa a una mediocridad que nos hace sentir un verdadero vértigo. Lo que sorprende de libros como Un verdor terrible y Maniac es el carácter completamente singular de su propuesta y en muchos sentidos su radicalidad. En este sentido, Benjamín Labatut, que yo sepa, no se parece a nadie en el panorama literario actual. Es como una especie de Olni, si se me permite el chiste, ¿no? Como un objeto literario no identificado. Si bien encontramos en él ecos, más o menos, de autores que experimentaron con un estilo enciclopédico como dispositivo estético, ya sea Borges, Bolaño, ¿no? Pocas veces, creo yo, hemos visto una forma tan radical de convertir la ciencia en literatura.
En ocasiones podemos sentir que se revehicula el topos literario del científico que roza los límites de la razón y de lo humano, ¿no? Que nos recordará, pues qué sé yo, a Mary Shelley y su Frankenstein, o a Stevenson y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sin embargo, no se trata aquí de fantasía ni de ciencia ficción. Se trata de ciencia real, de historias reales, pero con un barniz, digamos, ficticio, ¿no? Ciencia real ficcionalizada, ¿no? Como se dice en el cine, es ficción basada en hechos reales. Yo nunca había experimentado personalmente semejante placer estético leyendo sobre física, leyendo sobre matemática, leyendo sobre computación. Por una parte hay un despliegue sensible extraordinario, ¿no? Ese despliegue de lo poético de la ciencia en la luz que arroja y al mismo tiempo en las tinieblas en las que se pierde, ¿no? Y por otra parte, tiene la virtud increíble de convertir los descubrimientos científicos en algo completamente novelesco, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Es decir, electrones, fotones, ecuaciones, partículas, ondas, teorías y sistemas se convierten en verdaderos personajes. Y uno no puede sino devorar página tras página, ¿no? Sediento por saber qué les va a suceder a esos extraños personajes, cómo se desarrollan sus aventuras, porque son realmente eso, aventuras que te capturan y te obsesionan de alguna forma, ¿no? En todo caso, lo que le interesa a Benjamin Labatut son esos momentos de profundísima crisis en los que, por el motivo que sea, la razón humana se vuelve inoperante y tanto a nivel individual como a nivel de especie dejamos de entender el mundo, para parafrasear el título de un capítulo de Un verdor terrible. En este sentido, trataré de argumentar que la literatura sobre ciencia de Benjamin Labatut es tal vez de forma paradójica la mejor vindicación posible del rol esencial de las humanidades y del arte, puesto que a fin de cuentas estas son las disciplinas que nos permiten, mal que bien, flotar en el abismo, ¿no? Cuando el delicado puente de nuestra razón se resquebraja. Hoy no vamos a proceder por orden cronológico, y antes de hablar de Un verdor terrible y de Maniac, me parece conveniente que comentemos un poco La piedra de la locura, ese ensayito que nos da las claves del imaginario de Labatut, así que vamos a empezar por esto. Vale, este ensayo, titulado La piedra de la locura, tiene dos partes. Vamos a concentrarnos en las ideas exploradas en la primera parte, porque la segunda se centra en el caso de la locura de una persona en particular que sufre un delirio paranoide, y eso me lo voy a saltar, ¿vale? Labatut empieza exponiendo una especie de trinidad de la sinrazón, ¿no? Lo que él consideraría como una trinidad de la sinrazón. La primera dimensión es una dimensión literaria de corte mitológico, que es la que encarnaría la obra de H.P. Lovecraft, en particular su ciclo sobre los mitos de Cthulhu, ¿no? Esa especie de advertencia a la especie humana del regreso a un terror antiguo, primordial, que nos espera dormido y que despierta cuando sobrepasamos nuestros propios límites, ¿no? El concepto griego de hybris, ¿no? Del exceso y del sobrepasar los límites en los que deberíamos mantenernos, ¿no? Es como el terror del monstruo mitológico primordial y arcano que nos espera dormido. El segundo elemento de esta trinidad es de corte científico y está basado en el trabajo del matemático David Hilbert. En su caso, Hilbert buscó, como cuenta Labatut, iluminar los fundamentos primordiales de las matemáticas, tratando de ver si podían reposar sencillamente sobre un puñado de axiomas lógicos incuestionables, ¿no? Y paralelamente era un intento por, y aquí cito a Labatut, hallar tierra firme y contener el avance de una extraña sinrazón que parecía estar extendiendo sus garras no solamente sobre el paisaje político, sino por debajo de la piel de la ciencia humana más racional de todas, ¿no? Y aquí se refiere, cuando habla de esto, ¿no? Se refiere a las teorías del infinito y las formas del espacio no euclidiano, ¿no? Voladuras de cabeza en ese momento, ¿no? Hay por parte de Hilbert un intento de recobrar la racionalidad, el sentido común, frente al avance de lo que él percibe como la sinrazón, tanto en lo político como lo científico. Y quedémonos con esta idea, hallar tierra firme. Esta idea es esencial. Hilbert afirma que nunca debemos aceptar lo incognoscible, es decir, nunca debemos aceptar que hay algo que no podemos conocer, ¿no? No hay problemas insolubles para la ciencia, y no hay ni debería haber ningún límite a nuestro conocimiento, ¿no? Y su lógica nos lleva a una especie de extremo impensable, ¿no? Relacionado con el teorema de la incompletud de Kurt Gödel, que es un sistema, que es que es el tema siguiente, que es que un sistema formal incompleto contendrá verdades imposibles de probar con las reglas de ese sistema, mientras que un sistema formal completo será inconsistente porque permitirá probar tanto una cosa como su contrario. Es decir, en otras palabras, más sencillas, la lógica radical lleva a la ausencia de lógica absoluta, ¿no? O a la ausencia de sentido común.
Y el tercer elemento de esta trinidad es otra vez de corte literario, pero esta vez en el terreno de la ciencia ficción y atañe a los delirios del escritor Philip K. Dick. Dick sostiene que existen otras líneas temporales, otros mundos paralelos que se ramifican y que nuestra realidad no es real sino una simulación. Y esto no lo decía en plan en broma, sino que lo decía en serio Philip K. Dick, ¿no? Entonces, todos estos, entre comillas, delirios que Dick afirmaba con total seriedad, hoy en día están considerados por la ciencia como posibilidades reales, ¿no? Y Labatut comenta esto. En sus sueños locos, en su maravilloso delirio, él sintió la resaca y el tirón de corrientes subterráneas que han comenzado a despedazar nuestro mundo. Se escribe de una forma extraordinaria realmente. Bien, tenemos pues el terror atávico de Lovecraft con el retorno de creencias y modos premodernos de sentir y pensar. Tenemos la lógica radical de Hilbert, que lleva a contradicciones, ¿no? Y tenemos las múltiples realidades de Dick en las que es imposible distinguir la verdad de la simulación. Bien, estos son los tres pilares sobre los que se apoya Labatut para la tesis principal del ensayo, que explorará tanto en lo político como en lo científico y lo tecnológico. La idea de que estamos dejando de entender el mundo. Y para esto voy a citar un momentito una página de La Piedra de la Locura. Si bien esa perspectiva racional e ilustrada aún es poderosa e imponente, se está resquebrajando. Los bordes de la realidad han comenzado a sangrar y muchos tenemos la sospecha, una sospecha que confirmamos todas las noches al soñar o cada vez que prendemos el televisor, de que esta pequeña ciudadela, el castillo de razón y orden que hemos construido, está rodeada por todos lados y que sus muros, sin importar cuán alto los elevemos, pueden ser fácilmente derrumbados, no solo por quienes los asaltan desde fuera, sino también por las fuerzas que los embisten desde adentro. Desde que apareció mi libro, aquí habla de Un verdor terrible, me han hecho muchas veces aquella pregunta que figura en uno de sus capítulos. ¿Cuándo dejamos de entender el mundo? ¿Alguna vez comprendimos la realidad? ¿Podemos siquiera aspirar a ello? ¿O acaso se trata de algo que está completamente fuera de nuestro alcance? Un sueño infantil, un resabio de la era de la razón que ahora está cabalgando desbocadamente hacia su fin. Estas preguntas, que se han vuelto tan urgentes, fueron, hasta hace muy poco tiempo, si no impensables, fácilmente ignoradas, porque el planeta entero parecía viajar sobre rieles, hipnotizado por una sola forma de hacer las cosas. Es decir, lo que nos presenta es el fin de la era de la razón, de alguna forma. Después de esto, Labatut habla del documentalista Adam Curtis, que señala algo que sucede realmente desde las primeras manifestaciones del posmodernismo, ¿no?, en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, el fin de las grandes narrativas. Las viejas narrativas, ya sea políticas, ideológicas, religiosas, ¿no?, las viejas narrativas ya nos sirven, pero no tenemos ninguna nueva. Quedamos pues en un mundo desprovisto de significado, ¿no? Y justamente Labatut insiste mucho en esto porque al principio de La Piedra de la Locura pone un epígrafe de Antonio Gramsci que dice: la crisis consiste en que lo viejo está muerto y lo nuevo no puede nacer. Durante ese interregno surgen los más variados síntomas mórbidos. Labatut sostiene que si no tenemos grandes historias, grandes narrativas que nos permitan explicar el mundo, es también porque estamos bloqueados por la velocidad constante del surgimiento de lo nuevo, ¿no?, que es como un monstruo mitológico también. La irrupción de lo nuevo es un proceso traumático, dice, ¿no? Esa es la idea. Y hoy en día la irrupción de lo nuevo es tan veloz y tan constante que de alguna forma nos paraliza y anula nuestra comprensión, ¿no? La cuestión es que para Labatut la pregunta característica de nuestra época es la pregunta que uno se hace durante una pesadilla, ¿no?, que es la pregunta: ¿es esto real? A propósito de esto, Labatut comenta: necesitamos tejer nuevas historias con las ruinas y escombros que dejó el colapso de las grandes narrativas, arrasadas por el imparable ascenso de lo nuevo. Pero de momento somos incapaces de construir esas nuevas narrativas, ¿no? Y tanto es así que, según Labatut, el caos se halla en el centro de nuestro mundo contemporáneo por esa falta de narrativa central, ¿no? Para ilustrar esta idea solo cito un momento otra página de, muy rápidamente, de Un verdor terrible, de La Piedra de la Locura. La humanidad siempre ha temido el caos, aunque ahora se ha vuelto tan común y omnipresente que quizá debiésemos colocarlo al centro de una nueva visión del mundo. Nos hemos aferrado a la idea del caos más que a cualquier otra de las metáforas que nacieron de la ciencia durante el siglo pasado, porque parece expresar y encarnar nuestra condición actual de una manera a la que ningún orden puede siquiera aspirar, sin importar cuán perfectamente equilibrado sea, cuán bello o cuán tranquilizador.
Después, para ilustrar esto, usa el ejemplo del meteorólogo Edward Lorenz y del descubrimiento, entre comillas, de la imprevisibilidad. Es decir, Edward Lorenz utiliza en un ordenador, ¿no?, un modelo meteorológico, ¿no?, y después de un pequeño accidente en el que hay una infinitesimal manipulación de las cifras, se da cuenta que cualquier variación infinitesimal, por minúscula que sea a las condiciones iniciales, tiene consecuencias catastróficas e imprevisibles, ¿no? En su caso, le derrumban su modelo meteorológico, ¿no? Y el cambio realmente en las cifras, que fue por un accidente de la impresora, el cambio en las cifras fue, pero infinitesimal. Y con ese cambio minúsculo, todo el modelo cae al suelo, ¿no? La fuerza arrolladora de la imprevisibilidad convierte nuestro mundo en algo incomprensible, ¿no? Tenemos la noción esta de que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra mente nunca pueden ser controlables completamente, ¿no? Y de ahí surge una especie de paradoja. Parecería que cuanto más conocemos, más se expande aquello que no somos capaces de entender. Y ese reino de lo incomprensible, dice Labatut, no aumenta de manera constante, sino de manera exponencial, ¿no? Y de hecho, aquí en La Piedra de la Locura, y vamos a terminar con esto, hay una conclusión fantástica que os tengo que citar de la primera parte, ¿no?, de lo que estamos hablando, que no puedo no citarosla porque es extraordinaria. Aunque el espectro de lo irracional siempre acechará el alma de la ciencia, al menos para mí, el llamado a las armas de Hilbert sigue siendo válido. Tenemos que saber y sabremos. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la ciencia no es solo un método, también es un delirio metafísico, la ilusión de pensar que nuestro mundo se conforma a un orden que podemos descubrir y entender. Eso no significa que tengamos que abandonar los sueños de la razón, solo que también debemos atesorar nuestras pesadillas, pues puede ser que, como civilización, a lo único que podamos aspirar es a despertar dentro de esos sueños. Para hacerlo, quizás sería bueno recordar las lecciones que nos dejó la delirante iluminación de Philip K. Dick, que a veces volverse loco es una respuesta adecuada a la realidad, que la verdad y la locura pueden ser síntomas de la misma enfermedad y que el precio que pagamos por el conocimiento es la pérdida de la comprensión. Extraordinaria esta conclusión, ¿no? Y esta idea también de crecimiento exponencial, de que a más conocimiento, menos comprensión o más incomprensión, ¿no? En otras palabras, de ahí el título del vídeo, para parafrasear a Goya, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Esto es, aquello mismo que nos prometía para siempre una tierra firme, la razón, es lo mismo que hace que el suelo se resquebraje bajo nuestros pies y nos propulse al abismo del territorio desconocido, ¿no? Es un momento de derrumbe, ¿no? Un momento en el que los cimientos se desmoronan, un momento en el que pisamos el vacío. Y ahora podemos hundirnos o podemos flotar. Y en mi opinión, la literatura y el arte son lo que nos permite flotar en vez de ahogarnos en las tinieblas, pero esa idea la desarrollaré al final del vídeo. Ahora vamos a hablar del tratamiento propiamente literario de estas ideas por parte de Labatut, empezando con su novela Un verdor terrible. Un verdor terrible se abre con una primera parte muy hermosa y muy curiosa titulada Azul de Prusia. Y habla de eso justamente, de la historia del azul de Prusia, un hermoso pigmento, es decir, un pigmento de color, ¿no?, que fascinó a los pintores europeos y de cómo ese pigmento se usó ulteriormente para producir cianuro y a partir del cianuro se fabricó el gas ciclón A, utilizado primero como pesticida, y después el ciclón B, que fue empleado en los campos de exterminación nazis como Auschwitz, ¿no? En esta primera parte, el tono de la narración es distante, es enteramente histórico, es hasta enciclopédico. Es muy curioso lo que sucede emocionalmente en estas páginas, y es algo que he comentado con otra gente que ha leído el libro también y que se ha hecho la misma pregunta. ¿Cómo es posible que me emocione estéticamente algo que a primera vista está escrito como un artículo de enciclopedia, ¿no? Y ciertamente es así, pero no hay que dejarse engañar por ese tono aparentemente frío, distante y objetivo. La prosa de Labatut, incluso en los momentos más fríos como este, viene siempre cargada de una sensibilidad soterrada intensísima, una sensibilidad que solo se ve reforzada por la sobriedad elegante de la prosa, ¿no?
Además, hay algo completamente fascinante en esta historia que sirve casi como metáfora de todos los cuestionamientos de la Batut, que es cómo algo que en un primer momento es hermoso, es luminoso, es vivo, en este caso este pigmento, ¿no? Puede verse modificado, puede evolucionar hasta convertirse en un agente de muerte, de destrucción y de horror absoluto. El azul de Prusia parece funcionar como una especie de metáfora de la razón, de la belleza y la luminosidad iniciales, al horror cuando se explora hasta sus límites. El sueño de la razón, una vez más, produce monstruos. Una primera parte intensísima, pero de una intensidad elegantemente disimulada. La segunda parte, la singularidad de Schwarzschild. Me va a costar mucho pronunciar ciertos nombres hoy, que conste. Así ya dejamos esto dicho, ¿vale? Y ya está, y ya tengo mi coartada. La singularidad de Schwarzschild. La segunda parte nos habla del físico y matemático Karl Schwarzschild, que en 1915 fue el primero en resolver la ecuación de la teoría de la relatividad general expuesta por Einstein justo antes de morir en la guerra. La Batut expone esta proeza desde el punto de vista de Einstein, que recibe la carta de Schwarzschild con la solución. La excitación, el entusiasmo e incluso la incredulidad expresadas por Einstein permiten a la Batut la creación del suspense, un mecanismo literario típico para captar la atención el interés del lector e incluso fascinarlo, ¿no? Es una forma muy astuta de tratar literariamente un objeto científico. Y aquí la Batut expone una técnica que va a reproducir incontables veces a lo largo de sus libros, que es, primero, expone el sueño de la razón, es decir, todo lo que la nueva teoría ilumina. Es una teoría perfecta, lo explica todo con una claridad límpida. Claramente no es un paso adelante en el entendimiento humano del universo, es un salto radical. Sin embargo, tras haber expuesto las intensas luces del sueño de la razón, empiezan a aparecer los monstruos. En este caso, el monstruo Lovecraftiano que aparece en la solución de Schwarzschild es la singularidad. El punto en el que, cuando se concentra demasiada masa dentro de un área pequeña, el tiempo y el espacio se desgarran. Y, cito a la Batut, el resultado era un abismo sin escape, separado para siempre del resto del universo. La singularidad de Schwarzschild, lo que hoy conocemos como un agujero negro. El propio Schwarzschild no podía creer el lugar al que la razón le había llevado, porque la razón, llevada a su extremo, parece producir siempre lo contrario, lo impensable. Y es este uno de los términos más empleados por la Batut y uno de los más importantes para entender su imaginario personal, lo impensable. Para ilustrar esto, vamos a citar una paginita de Humberto Terrible. En un comienzo, incluso Schwarzschild descartó ese resultado como una aberración matemática. Después de todo, la física está llena de infinitos que no son más que números sobre el papel, abstracciones que no representan objetos del mundo real o que solo indican una falla en los cálculos. La singularidad en sus métricas sin duda era eso, un error, una extrañeza, un delirio metafísico. Porque la alternativa era impensable. A cierta distancia de su estrella idealizada, las matemáticas de Einstein enloquecían. El tiempo se detenía, el espacio se enroscaba como una serpiente. En el centro de la estrella moribunda, toda la masa se concentraba en un punto de infinita densidad. Para Schwarzschild era inconcebible que pudiera existir algo así en el universo. No solo desafiaba el sentido común y ponía en duda la validez de la relatividad general, sino que amenazaba los fundamentos de la física. En la singularidad, incluso las nociones mismas del espacio y del tiempo perdían sentido. Karl intentó encontrar una salida lógica al enigma que había descubierto. Tal vez la culpa radicaba en su propio ingenio, porque no existían estrellas perfectamente esféricas, completamente inmóviles y sin carga eléctrica. La anomalía brotaba de las condiciones ideales que él le había impuesto al mundo, imposibles de replicar en la realidad. Su singularidad, se dijo a sí mismo, era un monstruo horrible, pero imaginario, un tigre de papel, un dragón chino, y sin embargo no podía sacársela de la cabeza. Incluso inmerso en el caos de la guerra, la singularidad se esparció sobre su mente como una mancha, sobrepuesta encima del infierno de las trincheras. La veía en las heridas de bala de sus compañeros, en los ojos de los caballos muertos en el barro, en el reflejo de los cristales de las máscaras de gas. Su imaginación había quedado atrapada por el tirón de su descubrimiento. Con espanto, se dio cuenta de que si su singularidad llegase a existir, duraría hasta el fin del universo.
Fijémonos aquí en el campo semántico de la irracionalidad atávica que elige Labatut aquí, ¿no? Impensable, enloquecían, inconcebible, desafiaba el sentido común, amenazaba los fundamentos, un monstruo horrible. En fin, después de esto siguen unas páginas extraordinariamente bellas en las que, como si de un fantasma de cuento de terror se tratara, el espectro fatídico de la singularidad obsesionará y torturará a Schwarzschild hasta su muerte. Y luego sigue otra estrategia que Labatut va a emplear a partir de ahora de forma sistemática. Ha presentado el sueño de la razón primero y luego el monstruo que produce. Ahora que tiene la atención y hasta la fascinación del lector, como un ilusionista, va a aprovechar la ocasión para desviar justamente nuestra atención y remontar atrás en el tiempo para narrar la biografía de Schwarzschild, contar su vida, permitiéndose ahora una exploración mucho más personal, ficcionalizada y sensible del hombre y no solo de su trabajo. Es una redirección de la atención del lector después de habernos seducido, muy admirable y que usará sistemáticamente. Sigue explorando, pues, las obsesiones de Schwarzschild, que se declinan de dos maneras. En el aspecto científico, el físico se vuelve presa del verdadero horror, esto es, la singularidad como punto incognoscible, incomprensible. En ese punto, como dice Labatut, la física simplemente dejaba de tener sentido. Y no olvidemos la advertencia que vimos en La piedra de la locura. A mayor conocimiento, mayor incomprensión. La singularidad se vuelve un monstruo. Y Schwarzschild se pregunta, si existe un monstruo en la materia, ¿existirá un equivalente en la mente humana? Y ahí siguen unas líneas extraordinariamente hermosas y terribles que, sin mencionarlo explícitamente, dan a entender que Schwarzschild imagina el mismo tipo de singularidad en el comportamiento humano y que lo que está imaginando con horror y con pánico tomará forma, unos años más tarde, en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y lo último que hace antes de morir es llenar cuadernos con cálculos y cálculos intentando desesperadamente evitar la singularidad, ese monstruo impensable de la razón. La segunda parte se titula El corazón del corazón. En 2012, el matemático japonés Shinichi Mochizuki resuelve una famosa conjetura de la teoría de números que reza A más B es igual a C. Eso sí, la resuelve con cálculos incomprensibles que ningún otro matemático contemporáneo es capaz de entender enteramente. Labatut va a seguir aquí la misma estrategia de antes. Empieza por desvelar el abismo de lo desconocido y una vez que tiene nuestra atención fascinada, tira de analepsis. En literatura el analepsis es el regreso atrás. Tira de analepsis biográfica para contarnos la biografía de Mochizuki primero y luego de la que será realmente la figura central de esta parte, el matemático Alexander Grothendieck. Y al igual que ya lo hizo con el caso de Schwarzschild, la estructura es la misma. Primero, su vida y éxitos científicos, premios y admiración, el desborde de la luz, los sueños de la razón, ¿no? Y sin embargo, en un segundo tiempo, el monstruo que surge en los confines del sueño, lo que Grothendieck llamó el corazón del corazón, otra especie de monstruo Lovecraftiano. Grothendieck estaba obsesionado por la abstracción matemática y sus fundamentos. Y al ser algo tan abstracto, es algo difícil de entender para alguien tan matemáticamente analfabeto como yo, así que no seré yo quien lo explique mejor, pero digamos que su objetivo era llevar la abstracción hasta el punto de, cito a Labatut, alumbrar todas las encarnaciones posibles de un objeto matemático. Y a eso lo llamo el corazón del corazón. Cito a Labatut, le dijeron que era un proyecto imposible, más parecido a los delirios de un megalómano que a un programa de investigación científica. Alexander no escuchó. De tanto ahondar en los fundamentos, su mente había tropezado con el abismo. Y observemos cómo, y esto es algo que Labatut hace muy bien, cuando llegamos al límite de lo expresable con lenguaje científico, debemos solicitar siempre la ayuda del lenguaje poético para expresarlo. El lenguaje poético, y en cierta medida el religioso también, es siempre el lenguaje que usamos cuando, para parafrasear a Labatut, dejamos de entender el mundo. Sobre qué abismo era ese que Grothendieck descubrió en el corazón del corazón, el texto guarda un silencio misterioso. Lo único que sabemos es que, sea lo que sea que encontrar allí, le llevó a una metamorfosis profunda, al tiempo que se posicionó radicalmente contra el rol que la ciencia estaba jugando en esa época en la carrera armamentística y en la destrucción del planeta, ¿no? Tanto es así que en 1968 Grothendieck llama a los estudiantes franceses a renunciar a, lo cito a Labatut, la práctica vil y peligrosa de las matemáticas, que según él estaba haciendo caminar al planeta hacia el apocalipsis. Sentía pánico sentía pánico por los niveles de destrucción que alcanzaría el ser humano si éste llegaba a comprender el corazón del corazón.
Empieza entonces la transformación de Grothendieck fruto de su contemplación del abismo, una transformación que Labatut narra con una elegancia prodigiosa, pero también con una suerte de angustia en expansión constante. Grothendieck comienza por volverse una asceta ecologista que practica el ascetismo hasta sus límites más radicales. Más tarde se convierte en un ermitaño místico, apuntando en sus diarios sus visiones, iluminaciones divinas y experiencias espirituales. Y llevando siempre la retracción más allá, se convierte finalmente en vagabundo, desaparece y hace lo posible para que su trabajo no sea publicado jamás. Él consideraba que su retiro, su retracción, era para proteger al mundo de los monstruos que podían surgir de su sueño de la razón. Y ese monstruo es de una imprecisión, de una ambigüedad y de un misterio que no hacen sino reforzar la angustia, pues en este caso el velo de lo desconocido nunca se levanta. Y para terminar esta parte os cito una paginita de esta parte, que habla de una matemática llamada Leila Schneps que logra encontrar a Grothendieck y tienen una conversación, ¿no? Pasaron la tarde juntos. Schneps le preguntó por qué se había aislado de esa manera. Alexander le dijo que no odiaba a los seres humanos y que tampoco le había dado la espalda al mundo. Su retiro no era una huida ni un rechazo. Al contrario, lo había hecho para protegerlos. No quería que nadie sufriera como consecuencia de lo que él había encontrado, aunque se negó a explicar a qué se refería cuando hablaba de l'ombre d'une nouvelle horreur, así en francés, que significa la sombra de un horror nuevo. Y al final de esta parte regresamos a Mochizuki, el matemático japonés, que fue supuestamente una de las últimas personas que vio a Grothendieck antes de su muerte. Y supuestamente también, después de su entrevista con él, intentó prenderle fuego a los papeles de Grothendieck que quedaban en la Universidad de Montpellier. Un último intento por proteger al mundo de los horrores sin nombre del corazón del corazón. Y bien, pasamos a la cuarta parte, titulada Cuando dejamos de entender el mundo, y ya hice referencia a esto antes, ¿no? Una cuarta parte que sigue el curso de los inicios de la física cuántica en las primeras décadas del siglo XX, y esta parte es sin duda la más densa y tal vez la más compleja. Voy a tratar de hablar de ello más o menos rápido para no eternizarme, porque esta parte es larga. En 1926, Schrödinger propone una ecuación que clarifica el mundo cuántico como ondas de agua, ¿no? Las partículas actuarían como olas, ¿no? Y propone, pues, para entender el mundo cuántico, ciertas leyes comprensibles. A Schrödinger se opone la opinión de Heisenberg, según quien no se trata de ondas, no se trata de olas y no se trata ni de partículas. Se trata de una especie de núcleo oscuro, dice Labatut, ¿no? Entonces Heisenberg, para responder a Schrödinger, intenta presentar su teoría de la mecánica matricial, que así se ha llamado, ¿no? Y aquí tenemos el mismo truco. Pasa entonces a contarnos la biografía de Heisenberg, mucho más personal ya, cada vez se vuelve más personal la novela, con un aumento sensible de la ficcionalización, ¿no? Tenemos una penetración en su interioridad, en su intimidad y todo de una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Heisenberg sufre la enfermedad y sufre el delirio, y entre tanta enfermedad y delirio tiene un momento de clarividencia, un sistema cuántico, una primera formulación de la mecánica cuántica que le muestra a Niels Bohr, y Niels Bohr dice que, en el libro de Labatut, lo cito, parece la obra de un místico, pero es correcto. La mecánica de matrices no describía objetos normales, sino un aspecto de la realidad que las palabras y conceptos de la física clásica no podían ni siquiera nombrar. Esto dice Labatut. Es decir, llegó el monstruo. Estamos frente a lo innombrable. Y lo innombrable, como todos sabemos, es también lo impensable. Esta teoría, Einstein la recibe con aborrecimiento, porque le parece que es un mundo incompatible con el sentido común. Cito a Labatut, Einstein intuía que si uno llevaba esa línea de pensamiento hasta sus últimas consecuencias, la oscuridad podía infectar toda la física. Alguien tenía que detenerlo. Alguien tenía que sacar al átomo de la caja negra en que Heisenberg lo había encerrado. Luego pasamos a, porque, digamos, para detener a Heisenberg, Einstein recurre a un físico francés llamado de Broglie, y tenemos la biografía de Broglie, ¿no? La biografía de Broglie y su teoría según la cual toda materia puede ser tanto ondas como partículas. Pueden existir de ambas maneras, en ambas formas, ¿no? Comportarse de ambas maneras, ¿no? Según de Broglie, todas las cosas pueden existir de dos maneras y nada es tan sólido como aparenta. La piedra en la mano del niño podría escurrirse como el agua entre sus dedos. Y el narrador comenta inmediatamente después, reproduciendo el sentimiento generalizado de sus contemporáneos,
De Broglie se había vuelto loco. La tesis de De Broglie llega entonces a manos de Schrödinger. Volvemos pues al inicio, ¿no? Una especie de juego con la cronología. Y una vez que llegamos a eso, tenemos otra ocurrencia de analepsis, es decir, de regreso atrás para narrar esta vez la vida de Schrödinger. Cómo trabaja sobre las ideas de De Broglie a pesar de la tuberculosis, ¿no? Tenemos un capítulo muy sensible y emotivo sobre la vida de Schrödinger en un sanatorio y su amor por la joven hija del director, la señorita Herwig, terriblemente enferma también. Fijémonos cómo las luces de la razón van siempre de la mano en este libro con las tinieblas de la muerte. El azul de Prusia iba con los gases tóxicos, Schwarzschild con la Primera Guerra Mundial, Grothendieck con Nagasaki e Hiroshima y Heisenberg y Schrödinger con la enfermedad y la muerte. Al igual que la pareja clásica Eros y Tánatos, tenemos otra pareja clásica ahora que son el logos, ¿no? la razón, logos y horror, ¿no? Eros y Tánatos por una parte, logos y horror por la otra, ¿no? En fin, en toda esta enfermedad en el sanatorio, una noche Schrödinger tiene un rapto intelectual, ¿no? Y redacta ecuaciones y ecuaciones para resolver estas cuestiones, ¿no? Ecuaciones que al día siguiente él mismo no entiende, ni siquiera las entiende, ¿no? Son como pesadillas y alucinaciones que se mezclan con el avance de sus ecuaciones, ¿no? Voy a citar una paginita sobre esto. Confinado en su cama durante horas sin nada con que distraerse, Schrödinger empezó a lograr avances considerables en su ecuación. Su poder y alcance empezaban a volverse evidentes a medida que se iba acercando a una versión final, aunque lo que significaban en términos físicos le parecía cada vez más extraño e indescifrable. En sus cálculos, el electrón aparecía difuminado como una nube alrededor del núcleo, oscilando como una onda atrapada dentro de las paredes de una piscina. ¿Pero esa onda era un fenómeno real o solo un truco para calcular dónde estaría el electrón de un momento a otro? Más difícil de entender era el hecho de que su ecuación no mostrara una ola individual para cada electrón, sino una enorme variedad de ondas superpuestas. ¿Todas describían el mismo objeto o cada una representaba un mundo posible? Schrödinger contempló la segunda posibilidad. Esas múltiples olas serían el primer vistazo de algo completamente nuevo, cada una el breve destello de un universo que nacía cuando el electrón saltaba de un estado a otro, ramificándose hasta poblar el infinito, como las joyas de la red de Indra. Pero algo así era impensable. Por más que se estrujaba el cerebro, no entendía cómo se había alejado tanto de su intención original. Había querido simplificar el mundo subatómico, había buscado un atributo común a todas las cosas, pero solo había creado un misterio mayor. A más conocimiento, más incomprensión, ¿no? Lo que decíamos. Bien, finalmente Schrödinger regresa a Zúrich, amplía sus ecuaciones hasta llegar a una mecánica cuántica completa. Heisenberg, volvamos a Heisenberg, al atacar las teorías de Schrödinger, intenta considerar a la vez su teoría y la de Schrödinger al mismo tiempo, ver si se pueden combinar y se puede trabajar con las dos al mismo tiempo. Y el resultado da algo imposible. Da lo siguiente, que un electrón es una partícula y una onda al mismo tiempo. Es decir, estamos llegando a tocar lo imposible. El conocimiento garantiza la incomprensión. Y en el centro de todo, un electrón es una partícula o una onda. Bueno, son las dos hasta que son ambas cosas hasta que las medimos, ¿no? Y la observamos como partícula o como onda solo al momento de medirla, ¿no? Y si no la medimos, es ambas cosas a la vez. En el centro de todo está el azar, ¿no? En 1927 tiene lugar una conferencia, ¿no? Con las ideas tanto de Broglie, de Schrödinger, de Heisenberg y de Niels Bohr. Y sostienen que nada existe, un poco lo que acabo de intentar explicar, nada existe salvo en la observación. Nada es onda o partícula hasta que se la observa. Voy a citar una paginita. La realidad, les dijeron a los presentes, no existe como algo aparte del acto de observación. Un objeto cuántico no tiene propiedades intrínsecas. Un electrón no está en ningún lugar fijo hasta que se lo mide. Solo en ese instante aparece. Antes de la medición no tiene ningún atributo. Antes de la observación ni siquiera se puede pensar en él. Existe de una manera determinada cuando es detectado por un instrumento determinado. Entre una medición y otra no tiene sentido alguno preguntar cómo se mueve, qué es ni dónde está. Como la luna en el budismo, una partícula no existe. El acto de medición la vuelve un objeto real. El quiebre que planteaban era brutal. La física ya no debía preocuparse de la realidad, sino de lo que podemos decir sobre la realidad. Los átomos y sus partículas elementales no compartían el mismo ser que los objetos de la experiencia cotidiana. Viven en un mundo de potencialidades, explicó Heisenberg. No son cosas, sino posibilidades. La transición de lo posible a lo real solo ocurría durante el acto de observación o medición.
Por ende, no había ninguna realidad cuántica que existiera de forma independiente. Medido como una onda, un electrón aparecería como tal. Medido como una partícula, tomaría esa otra forma. Y esta es una teoría que produce la repugnancia de Einstein, que se convierte en el mayor enemigo de la mecánica cuántica. Repugnancia e indignación, porque es una entronización del azar que Einstein no podía aceptar, que iba contra, según él, el espíritu mismo de la ciencia. Y ahí fue cuando Einstein exclamó esta famosísima frase: Dios no juega a los dados con el universo, que era una frase de desesperación frente a lo que estaba oyendo, ¿no? Y Schrödinger lo mismo. Schrödinger experimentaba el mismo tipo de rechazo, ¿no? Y para tratar de demostrar lo absurdo que son las teorías de Heisenberg, o que eran las teorías de Heisenberg, Schrödinger se inventa un experimento intelectual. Es el experimento del gato que todos conocemos. El gato que está en una caja y no está vivo ni muerto hasta que se le observa, ¿no? El gato solamente está vivo o solamente está muerto cuando abrimos la caja y lo observamos, ¿no? Es decir, la idea de Schrödinger era plantearles esto, es decir, vosotros lo que nos estáis diciendo, Heisenberg y compañía, es que si hay un gato en una caja, está al mismo tiempo vivo y muerto hasta que abrimos la caja. Esto es absurdo, ¿no? Pero, justamente, tratando de demostrar la absurdidad de esas teorías, Schrödinger tenía razón. Es decir, que los partidarios de Heisenberg y de Niels Bohr le dan la razón, le dicen, sí, exactamente así sucede, ¿no? Y es como la paradoja final, ¿no? La paradoja final que voy a citar ahora, una de las últimas páginas, porque es que está muy bien explicado esto y quiero leerlo. Schrödinger también llegó a odiar la mecánica cuántica. Inventó un elaborado experimento mental, un Gedankenexperiment, que daba como resultado una criatura aparentemente imposible, un gato que estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Su intención era demostrar el carácter absurdo de esa forma de pensar. Los partidarios de Copenhague le dijeron a Schrödinger que tenía toda la razón. El resultado no solo era absurdo, sino también paradójico, pero era cierto. El gato de Schrödinger, como cualquier partícula elemental, estaba vivo y muerto, al menos hasta que se lo medía, y el nombre del austríaco quedó para siempre asociado a ese intento fallido de negar las ideas que él mismo había ayudado a crear. El gato de Schrödinger. Hay un epílogo titulado El jardinero nocturno, pero me lo salto porque si no va a ser demasiado. En todo caso, está claro, el sueño de la razón produce monstruos. Un verdor terrible es una demostración virtuosa de esa máxima de Goya, realizada con elegancia y con maestría. O dicho de otra manera, a mayor conocimiento, mayor incomprensión. El camino de la razón desemboca en el abismo. Me importa mucho hablar del rol de la literatura y el arte frente a todo esto, pero antes de abordar esta cuestión, vamos a decir algunas cosas sobre su última novela, Maniac. Bien, y vámonos a su última novela del 2023, la muy esperada en su momento, Maniac. Si bien Un verdor terrible, aunque no sigue realmente un patrón cronológico, se termina más o menos con la conferencia de Solvay en 1927, cuando la física tradicional se enfrenta a la mecánica cuántica. Este es, en términos cronológicos, el punto que elige Maniac para arrancar. Tenemos si exceptuamos el capítulo sobre Grothendieck en Un verdor terrible, tenemos una continuidad casi perfecta y se está dibujando casi una especie de saga literaria de lo científico, ¿no? La primera parte se titula Paul o el descubrimiento de lo irracional y gira en torno a la figura de Paul Ehrenfest. Se abre con una estrategia que ya es habitual en Labatut. Lo cito. En la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austríaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Watering para niños discapacitados en Ámsterdam, le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, y luego se pegó un tiro en la cabeza. Tenemos de entrada el horror en frío para captar nuestra atención, incluso nuestra fascinación más mórbida, seguido por la analepsis, una vez más, que explora en detalle la biografía de estos personajes o de estas personas, cuyo fin ya conocemos. Es la crónica de una muerte ya narrada, por así decirlo, ¿no? Ehrenfest, al igual que Einstein, sintió repugnancia por las teorías que expusieron los defensores de la mecánica cuántica, Heisenberg y Niels Bohr, en la conferencia de Solvay en 1927. Sin embargo, ese mundo impensable del azar infecta su mente, la mente de Ehrenfest, como un fantasma y le lleva a un abismo del que ya no podrá salir. Voy a citaros una página de esta primera parte. Si uno aceptaba las nuevas reglas que gobernaban el reino interno de los átomos, el mundo entero dejaba de ser tan sólido y real como antes.
Seguramente hay una sección especial en el purgatorio para los profesores de mecánica cuántica, le escribió Paul a Einstein cuando regresó de Solvay a Leiden, pero ninguno de sus chistes pudo detener su caída hacia un abismo cada vez más hondo, un pozo oscuro en el cual parecía estar hundiéndose a un ritmo vertiginoso, producto del pánico que le generaba la extraña dirección que su amada disciplina estaba tomando, cada vez más llena de contradicciones lógicas, incertidumbres e indeterminaciones que Paul ya no podía explicar a sus alumnos porque él mismo no hallaba la manera de entenderlas. Esto le sume en la desesperación y sobre todo en la incomprensión. Recordemos una vez más la máxima de la piedra de la locura. A más conocimiento, más incomprensión. Su lenta caída en el abismo se acompaña de otra fuente de desesperación. Cito a Labatut, su desorden interno reflejaba la turbulencia política y económica que estaba empezando a desgarrar Europa. Estamos aquí en el periodo de entreguerras, con el auge de las ideologías totalitarias, el auge del antisemitismo y, en Alemania en particular, el auge del nazismo, que por cierto Ehrenfest era judío. Tenemos pues una doble irracionalidad, la científica y la humana. Todo se desmorona a su alrededor, pierde pie en el mundo. Es demasiado, es más de lo que puede soportar. Luego vemos cómo vive un romance con la historiadora del arte Nelly Postumus Mages, fascinado sobre todo por sus ideas sobre el lugar imperante de la irracionalidad en el arte moderno. Y esa preponderancia de lo irracional es lo que Ehrenfest observa en el mundo, particularmente en esa Alemania de los años 30 en la que el nazismo se está haciendo fuerte. Escribió sobre su angustia a Einstein, denunciando la fuerza oscura e inconsciente que se estaba infiltrando poco a poco en la cosmovisión científica, en la que la racionalidad se había confundido de alguna manera con su opuesto. Y aquí cita lo que Ehrenfest le escribe a Einstein. La razón hoy está desvinculada de los aspectos más profundos y fundamentales de nuestra psique, y me temo que nos arrastrará hacia adelante por el hocico, como una mula borracha. Sé que lo ves tan claro como yo, pero la mayor parte del tiempo me siento solo, como si fuese el único ser humano capaz de dar testimonio sobre cuán bajo hemos caído. Estamos de rodillas, rezando al Dios equivocado, una deidad infantil y cruel que se esconde en medio de un mundo corrupto que no puede gobernar ni comprender. ¿O es que lo hemos creado a nuestra repugnante imagen y semejanza y luego nos hemos olvidado de ello, como los niños que dan a luz a los monstruos que los acechan, sin darse cuenta de que son ellos mismos quienes tienen la culpa de sus desvelos? Qué hermosa manera de glosar de nuevo esta máxima, el sueño de la razón produce monstruos. Para liberarse a sí mismo de los monstruos que lo devoraban y para proteger a su hijo, judío y discapacitado, de los horrores que le esperaban en la Europa nazi, Ehrenfest acaba con su vida y con la de él, con la de su hijo. Os cito simplemente una conversación de Ehrenfest con Paul Dirac. No quedaba ningún lugar a donde huir, le dijo Ehrenfest, ningún refugio posible, porque a pesar de que había rescatado a su hijo de las garras de esos asesinos, quienes ya afilaban sus hachas para desmembrar el gran roble alemán y podar por todas las ramas que ellos consideraban enfermas, se sentía sin embargo completamente incapaz de protegerlo de su propio impulso de muerte, ya casi incontenible, y tampoco se le ocurría la manera de mantenerlo a salvo de una nueva y perversa racionalidad que estaba empezando a echar raíces a su alrededor, una forma de inteligencia profundamente inhumana y totalmente indiferente a las necesidades y los deseos más fundamentales de la humanidad, esa razón enloquecida, ese fantasma que acechaba el alma de la ciencia, que Paul podía ver como un sutil espectro, un espíritu maldito que revoloteaba encima de las cabezas de sus colegas en las conferencias y los congresos, mirando por encima de sus hombros o dándoles un pequeño empujoncito con el codo, prácticamente imperceptible, mientras anotaban sus ecuaciones, era una influencia verdaderamente maligna, impulsada por la lógica y a la vez totalmente irracional, todavía incipiente y embrionaria, pero con una fuerza cada vez mayor, añorando desesperadamente irrumpir en nuestro mundo, lista para insertarse en nuestras vidas a través de la tecnología, seduciendo a los hombres y mujeres más brillantes del planeta, con promesas de poder sobrehumano y un nivel de control como el que solo podría tener un dios. Ehrenfest ya podía distinguir su influencia, podía oír cómo germinaban sus primeros retoños a medida que serpenteaba lentamente hacia nosotros. Es el monstruo Lovecraftiano, una vez más. Y esta página que acabo de leer anuncia o prefigura la segunda parte, titulada John o los delirios de la razón. La segunda parte es sobre John o Yangtze von Neumann, y la segunda parte tiene 250 páginas, es decir, tiene más páginas que un verdor terrible entero. Por lo tanto, no me voy a eternizar comentando en detalle esta parte, porque estaríamos aquí hasta mañana, y lo mejor que puedo hacer es recomendaros que vayáis a leerla por vosotros mismos, ¿vale? Bueno, todo el libro, obviamente, ¿no? Aquí en esta segunda parte sí tenemos una progresión cronológica estricta desde el nacimiento de John von Neumann hasta su muerte.
No hay fenómenos de analepsis como hemos visto hasta ahora, o en todo caso no tan destacados, alguno al principio, pero no muy destacado. La modificación que sucede aquí en términos narrativos es de otro ámbito. Pero para entender esta elección hay que entender quién fue John von Neumann y cómo elige representarlo la Batut. Para entenderlo vamos a algunas frases sueltas del principio de esta segunda parte. Cito algunas. Fue el ser humano más inteligente del siglo XX, un extraterrestre entre nosotros. Y en este mundo solo hay dos tipos de personas, Yangtze von Neumann y el resto de nosotros. Von Neumann representa pues una alteridad radical. Es sistemáticamente el otro, o es sistemáticamente lo otro. Su inteligencia es tan, pero tan desmesurada, tan excesiva, y su temperamento es al mismo tiempo tan fascinante y tan peligroso que no parece formar parte de la misma especie que todos nosotros. Von Neumann es, en sentido estricto, una encarnación de lo incomprensible, de ese espectro de lo incomprensible que gravita en la obra de la Batut, se encarna en una persona aquí, que es John von Neumann. Y justamente por eso, porque la alteridad es tan radical y tan profunda, un narrador en tercera persona omnisciente hubiera sido imposible. Nada puede ser omnisciente cuando se trata de hablar de von Neumann. Hacía falta estrategias narrativas que reflejaran esa alteridad. Y la elección de la Batut es brillante, porque cada capítulo está narrado en primera persona por una persona distinta, pero siempre alguien que conocía a von Neumann, su esposa, un profesor, un amigo, un compañero de trabajo, y cada narrador expresa su visión, su impresión, el diminuto y casi insignificante fragmento de lo que él o ella alcanzó a percibir de lo que era ese ser llamado von Neumann. Esta sucesión de aproximaciones realzan la alteridad del personaje. El retrato final que tenemos de él es una especie de mosaico de impresiones fragmentarias que no hace sino reforzar la incomprensión al tiempo que realza la fascinación por el personaje, ¿no? Es una estrategia narrativa muy inteligente. Toca responder a la pregunta ¿quién fue John von Neumann? Pero responder a esa pregunta es prácticamente imposible. Lo que podemos plantearnos es qué hizo John von Neumann, pero responder es igual de difícil. En las primeras páginas, la Batut recuerda que von Neumann fue, lo cito, el genio que les había prometido un control divino sobre el clima del planeta, el mismo que creó la primera computadora moderna, las bases matemáticas de la mecánica cuántica, la teoría de los juegos y del comportamiento económico y las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica, el profeta que anunció la llegada de la inteligencia artificial, las máquinas autorreplicantes, la vida digital y la singularidad tecnológica. O sea, ¿en qué mundo uno hace todo esto, no? De alguna manera, von Neumann fue el demiurgo de nuestra época contemporánea, ¿no? Fue el creador del mundo que habitamos hoy en día, realmente. Pero, paralelamente a la luz cegadora de su razón, el libro de la Batut hace hincapié en las sombras elásticas de su moral, de su ética. Von Neumann parece un dios, cierto, pero un dios pueril, un dios caprichoso y hasta cruel, como lo describía Ehrenfest en la primera parte, con una brújula moral más que dudosa. Si los sueños de la razón producen monstruos, los de von Neumann producían demonios. Hay una escena al principio en la que Gabor Szego está mirando a Neumann, que observa un desfile militar, y dice: «Juro que al verlo ahí, extasiado por esas maquinarias diabólicas y consciente de lo que era capaz de hacer con su genio y su talento, supe que había muy poca esperanza para él, prácticamente ninguna para el resto del mundo y ni una gota para mí». Y es que von Neumann es ante todo un hombre sin límites. Por una parte, su razón no parece tener límites, y esa falta de límite absoluta se extiende a su personalidad y a su ética. En este sentido, la Batut construye la figura de von Neumann como un arquetipo. Es una encarnación de la ibris. Como dice en un capítulo Eugene Wigner, Yangtze es von Neumann, Yangtze ansiaba escapar y lo logró finalmente, aunque al hacerlo entró en una tierra salvaje y peligrosa, un territorio desconocido que exploró más allá de lo razonable, hasta perderse a sí mismo. Desde Gödel en adelante siempre me dio un poco de miedo, porque una vez que abandonó su fe juvenil en las matemáticas, se volvió más práctico y efectivo que antes, pero también más peligroso y feroz. Se liberó en todos los sentidos, y lo que hizo con esa libertad cambió nuestro mundo. Es como Ícaro quemándose las alas, salvo que en su caso también le prende fuego al resto del mundo. Veamos, por ejemplo, recordemos su trabajo en la bomba atómica junto a Oppenheimer y compañía, ¿no? Un trabajo al que añade la guinda final. Von Neumann le añade la guinda final. Lo cuenta Richard Feynman en el libro. Lo cito a la Batut, ¿no?
Las bombas que nosotros creamos ya estaban en manos de los militares y las iban a usar, sin importar lo que dijéramos. Hasta tenían un comité listo para elegir los mejores objetivos. Pero fue von Neumann quien los convenció de que no debían detonar sus aparatos al nivel del suelo, sino más alto, porque de esta manera la onda de choque causaría un daño incomparablemente mayor. Él mismo calculó la elevación ideal, unos 2000 pies, y fue exactamente la altura a la que volaban nuestras bombas cuando estallaron sobre los techos de esas casitas de madera tan pintorescas en Hiroshima y Nagasaki. Von Neumann es Dios y el diablo al mismo tiempo. Es como un dios de los cultos arcaicos, como esos dioses antiguos que eran pueriles y crueles, ¿no? Tiene la dimensión arquetípica de la ibris, la dimensión luciferina radical, le convierte en el libro de la Batut en el cabecilla de una nueva mitología, de una mitología para la era digital y cuántica. El corazón de la novela es la creación por von Neumann de la primera computadora moderna, Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer, por sus siglas MANIAC. Un nombre, MANIAC, de una ironía trágica, sardónica y cruel, y que parece tanto aplicarse al ordenador como a su creador, como bien sugiere el título, ¿no? Y como todo dios caprichoso y cruel, lo primero que hace von Neumann con el MANIAC es prepararle para destruir la vida en la Tierra. Es decir, lo usa para crear la bomba de hidrógeno, exponencialmente más letal que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y el narrador de la batuta afirma, después de contar esto, y luego el mundo se prende fuego. Lo segundo que hace von Neumann con la MANIAC es prepararla para crear un nuevo tipo de vida en la Tierra, la vida digital. Son los primeros sueños de inteligencia artificial y de máquinas autorreplicantes. Más que nunca, von Neumann juega a ser Dios, alternando entre el diluvio y el Génesis desde la pantalla de su ordenador. Y aquí querría compartir con vosotros una de las páginas que me resultan más hermosas de este libro. En este capítulo habla Niels Albaricelli, el pionero del código autorreplicante, que imaginaba una vida digital que funcionara de forma similar a la evolución de la vida en la Tierra, es decir, con códigos que se reprodujeran solos, que fueran creciendo y adaptándose como un ecosistema digital completo. Von Neumann trabaja con él antes de básicamente robarle las ideas y apartarle del proyecto, negándole el acceso al MANIAC. Entonces, Barricelli dice lo siguiente, que os voy a citar. No estoy loco. Nunca he estado loco. No soy un demente, aunque me han llamado así muchas veces, pero no estoy loco. Durante este largo purgatorio, todos estos años infernales en que he trabajado en completo aislamiento, sin ser visto, ignorado por mis colegas o teniendo que soportar sus burlas, nunca perdí la cabeza ni dejé que la desesperanza me arrastrase más allá de lo razonable. Pero podría haber pasado, porque conozco la locura. He visto ese continente en la distancia, he sentido su oscura influencia operando sobre los demás y he sido llamado hacia sus costas por ideas que uno solo puede encontrar en los bordes de la razón y que te atraen con sus cantos como las sirenas. Pero no estoy loco, soy un hombre de ciencia, creo en el poder de la verdad. Soy adversario de la barbarie, enemigo natural del caos y totalmente inmune al abismo nihilista en que tantos pierden sus vidas porque estoy comprometido con el futuro. Para las personas que solo desean lo que ya conocen, para quienes viven cómodamente arropados en la gran ilusión que llaman, sin vacilación alguna, el sentido común, mis metas y ambiciones pueden parecer ridículas. Pero yo he advertido cosas que insinúan una realidad salvaje que la lógica no puede domar y que se ríe de los venerables principios que los científicos sostienen contra sus pechos con tanta fuerza para resguardar sus cobardes corazones, la vida digital. No es algo venidero, ya está aquí, entre nosotros. Presente, pero bajo una máscara que oculta su rostro verdadero. Es una fuerza que florece, un atractor extraño que ha germinado en algún lugar del futuro y que nos tironea con brazos tan grandes como para llegar a ser invisibles, manos ciclópeas que un día, tal vez, con el largo paso del tiempo, puedan crecer hasta abarcar el universo completo. Las criaturas que yo imaginé están evolucionando más rápido que cualquier sistema biológico, tan bellas como inevitables. Lo he sacrificado todo por ese nacimiento y he mantenido la fe en aquello que está destinado a reemplazar nuestra carne, aunque yo habré muerto mucho antes de que llegue su primavera. Esta es una de las páginas más inquietantemente bellas para mí del libro. Y subrayemos cómo, al llegar a lo impensable, una vez más el lenguaje científico es abandonado para ceder paso al único lenguaje posible para expresar lo inexpresable, que es el lenguaje poético, religioso y mitológico. Recordemos aquí de nuevo a Lovecraft. La amenaza de la vida digital se yergue como un monstruo atávico lovecraftiano, una divinidad primigenia que tiene el poder de destruir nuestro mundo y que, dormida aún, espera
paciente el día de su despertar. El terror se mezcla con la fascinación, el pánico con la belleza. Es una página extraordinaria que contiene condensadas todas las obsesiones del imaginario de la Batut. Y justamente el último proyecto de von Neumann antes de morir era ese, era la inteligencia artificial autorreplicante, el machine learning que crece y aprende por sí misma, la creación de un nuevo Dios. Y esta creación de un nuevo Dios nos lleva a la tercera parte, titulada Lee o los delirios de la inteligencia artificial. Unas palabras solo sobre esta parte que gira en torno al Go. El Go es un juego milenario de origen coreano, similar al ajedrez, pero por lo que nos cuenta la Batut al respecto, yo no lo conocía, es infinitamente más complejo que el ajedrez y muchísimo más libre. Si el ajedrez es el deporte de reyes, el Go sería el deporte de dioses, de alguna manera. La última parte viaja pues hasta nuestra contemporaneidad y narra la historia de Lee Sedol, el mejor jugador de Go de la historia, otra inteligencia inhumana, ¿no? O suprahumana, si se quiere, comparable a la de von Neumann. Una inteligencia tan radical que para la gente normal pues, apenas nos es posible comprenderla, ¿no? ¿Y cómo enlaza esto con la parte anterior sobre von Neumann? Lo hace cuando Lee Sedol, ese semidios incomprensible, se enfrenta al único rival al que no puede derrotar, AlphaGo, una inteligencia artificial. Y aquí es cuando el lector siente verdaderamente el miedo en sus carnes. Sentimos miedo al ver como el más alto campeón de la humanidad, Lee Sedol, una inteligencia casi extraterrestre, un semidios entre los hombres, no es sino un mero insecto frente al poder de la inteligencia artificial. Sentimos miedo, pánico, porque sentimos que la inteligencia humana ha caducado. Y que ahora mismo entre nosotros están haciendo una inteligencia infinitamente superior, un dios esta vez sí. AlphaGo y Lee Sedol se enfrentan en un torneo de Go con múltiples partidas y AlphaGo lo aplasta en todas ellas. En todas, menos en una. De todas las partidas del torneo, Lee Sedol logra ganar una sola. Y os juro por mi vida que casi se me saltan las lágrimas de verdad al leer esta página. Cuando Lee Sedol gana esa partida, ya había perdido el torneo matemáticamente, ya estaba perdido, pero gana una partida. Y entonces la narración de una mera partida de Go entre un hombre y un ordenador toma como la dimensión del más alto de los poemas épicos. Lee Sedol representa como el último bastión de resistencia de la inteligencia humana, ¿no? Y la inteligencia humana muere, pero muere con honor. Gana una partida, ¿no? Pierde, pero pierde con un acto heroico que tiene incluso algo de milagroso, ¿no? De divino. No os voy a leer esas páginas porque quiero que las descubráis por vosotros mismos y que las disfrutéis sin que las haya desvelado yo antes, ¿no? Después, el equipo a cargo de AlphaGo implementa nuevas mejoras, lo convierten en AlphaZero y lo convierten en una entidad imbatible. Nunca nadie le ha ganado una partida a AlphaZero, jamás. Y de nuevo sentimos miedo. La inteligencia humana puede leer por primera vez, con una claridad insoportable, su fecha de caducidad. Bien, en conclusión, unas reflexiones que quería compartir con vosotros. La obra de la Batut me parece indispensable, pero sobre todo me parece inevitable. Era inevitable que la literatura abordase estas cuestiones, porque este es el material de la literatura y del arte en general. Me refiero al abismo de lo desconocido, a las tinieblas en las que nuestro pensamiento racional habitual se vuelve inoperante. Los libros de la Batut nos muestran situaciones que llevan la razón humana al logos hasta sus límites más extremos. Y al final, la carretera de la razón desemboca en el abismo, en un mundo oscuro donde, aletargados, viejos demonios atávicos esperan que alguien venga a despertarles, ¿no? Paradójicamente, la razón llevada al límite nos conduce a un lugar en que la razón desaparece. A nadie se le escapará que mientras digo estas palabras estoy recurriendo a un lenguaje mitológico. Y es que no hay otra manera de abordar estas cuestiones. El lenguaje mitológico se impone como una necesidad absoluta cuando tratamos de abordarlas. Y justamente eso es lo que hace la Batut. Está hilando nuevos mitos. Y prácticamente todos los relatos mitológicos de los que disponemos tienen algo en común. Escenifican el enfrentamiento de lo humano con el caos, con un territorio desconocido que amenaza con devorarnos. Y para mí, en tanto que herederos de ese pensamiento mitológico y simbólico, todo el arte, la literatura, la poesía verdadera son precisamente eso, un intento de sobrevivir al caos, a lo desconocido, al abismo, cuando la razón se vuelve inoperante, cuando los conceptos que usamos con tanta eficacia en nuestra vida cotidiana dejan de corresponderse con el mundo. Es en ese espacio de la fractura entre nuestras herramientas epistemológicas y las manifestaciones de lo real donde actúa el arte. Si os interesa oírme hablar más de este tema en concreto, os puedo reenviar al primer vídeo del canal, el primerísimo, donde explico cuál es para mí el rol primero de las humanidades y del arte, y donde explico de hecho el nombre del canal, En el reflejo, que tiene que ver con el mito de Perseo y Medusa, y cómo Medusa es
Bueno, Perseo es la representación del héroe mitológico clásico, ¿no? Enviado por, entre otros, Atenea, diosa de la razón, justamente, ¿no? Y de la inteligencia y de la estrategia, ¿no? Y Medusa es una encarnación del caos, ¿no? Es una criatura caótica, ¿no? Es el territorio desconocido, es lo que amenaza con consumirnos, ¿no? Y cuando Perseo se enfrenta a Medusa, no la puede mirar directamente, porque mirarla directamente nos petrifica. Enfrentarnos al caos directamente petrifica. ¿Cómo puede Perseo mirar a Medusa? Es decir, analizar el caos a través de un reflejo que es el reflejo en el escudo. Él sitúa a Medusa en el campo de batalla viendo su reflejo en el escudo, ¿no? Y así puede cortarle la cabeza y regalarle la cabeza a Atenea, ¿no? Y Atenea la llevará siempre en su coraza, ¿no? La diosa de la estrategia, la sabiduría y la razón. Es decir, y de ahí el nombre del canal, En el reflejo. Porque para mí el arte cumple la función del escudo de Atenea, que es enfrentarnos al caos desde su reflejo. Es decir, el arte sirve para hacer eso, para reflejar el caos, sin tenerlo que experimentar directamente, ¿no? Porque mirar al caos fijamente petrifica. Y esto justamente es la obra de la Batut. Es un escudo de Atenea para enfrentarnos al abismo de lo desconocido y acaso de lo incognoscible. Y como bien dice la Batut en La Piedra de la Locura, necesitamos nuevas historias. Y él está contribuyendo a esto. Está haciendo mitología. Se cree a menudo, y en mi opinión es un error, que un mito es un intento primitivo de explicar el mundo. Yo no lo creo. Y ni yo ni muchas otras personas. Que si os interesa un día podemos hablar de esto. Para mí, un mito se parece más a algo así como una guía escrita en lenguaje simbólico para explicar cómo existir y actuar en el mundo. Cómo existir y actuar en un mundo dominado por fuerzas que escapan a nuestro control y a nuestro entendimiento. Y hoy en día, la Batut entiende que estos monstruos, como las criaturas de Lovecraft, han vuelto y que necesitamos nuevos relatos, nuevas formas de arte, nuevas historias para poder examinar su reflejo y así existir con ellos. Por eso, paradójicamente, estos libros sobre ciencia son la mayor vindicación de la literatura que uno pueda imaginar, porque cuando falla la razón, cuando fallan los conceptos, cuando falla el logos, nuestro único salvavidas es el arte y las historias, contarlas y escucharlas. Necesitamos historias para vivir. Necesitamos, en el sentido más amplio posible, las humanidades, pues como su nombre indica, son el fundamento de lo humano. Y por eso también la figura arquetípica de von Neumann es tan interesante, porque John von Neumann, en el libro de la Batut, era más computadora que su propia computadora. Él era el auténtico maniac, era una razón prodigiosa, pero le faltaba humanidad. Y lo humano es también el error, el fallo, el sentido común y la falta de sentido común. Las decisiones, acertadas o no, en las que influye la emoción, son las fuerzas inconscientes que nos mueven, todo aquello que no podemos conocer ni controlar del todo, pero que forma parte de nosotros. La humanidad debe reivindicar la belleza y hasta la utilidad de esos errores, la utilidad de la belleza de nuestra falibilidad, es decir, de nuestros límites. Esta es la enorme responsabilidad que deberán ejercer, en mi opinión, las humanidades en el futuro que nos espera. Y os voy a dejar con una hermosísima última cita de Maniac de los capítulos que hablan del trabajo de von Neumann en la teoría de juegos. Han pasado décadas desde que trabajé con von Neumann, pero a veces aún me sorprendo a mí mismo poniendo en duda nuestro postulado central. ¿Acaso existe realmente un curso de acción racional para cada situación imaginable? Johnny lo probó matemáticamente, más allá de toda duda, pero solo para dos jugadores con objetivos diametralmente opuestos. Así que puede que exista un fallo fundamental en nuestro pensamiento, un presupuesto que cualquier observador perspicaz notará de inmediato. En definitiva, que el teorema minimax que subyace a todo nuestro esquema supone agentes completamente lógicos y racionales que solo están interesados en ganar, agentes que poseen una comprensión total de las reglas y un recuerdo absoluto de sus acciones anteriores, agentes que además tienen un conocimiento infalible con respecto a todas las ramificaciones posibles de sus actos y de los actos de sus oponentes a cada paso del juego. Y la única persona que conocí que funcionaba de esa manera era Johnny von Neumann. Los seres humanos comunes y corrientes son distintos. No cabe duda que mienten, engañan y conspiran, pero también cooperan, se pueden sacrificar por otros y toman decisiones caprichosas. Los hombres y las mujeres siguen sus instintos, cometen errores y descuidos o simplemente obedecen a una corazonada, porque la vida es mucho más que un juego. Su verdadera riqueza y complejidad no puede ser capturada con ecuaciones, sin importar cuán hermosas sean. Los seres humanos no son los perfectos jugadores que von Neumann y yo suponíamos. Pueden ser completamente irracionales, pueden verse sacudidos o dominados por sus sentimientos y sufrir todo tipo de contradicciones. Y aunque esto desencadena el caos ingobernable que vemos a nuestro alrededor, también supone una gran misericordia,
un extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón. Y hasta aquí, chicos. Lo de siempre. Si os ha interesado el vídeo de hoy, dadle like porque me ayuda un montón. Dejadme un comentario. Suscribiros al canal si queréis seguir lo que hago. Y tenéis todas mis redes sociales en la descripción del vídeo. Instagram, Twitter, X, Threads y ya está. Y sin más, espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.